¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima. Yo soy Fried Chicken y en esta ocasión me gustaría platicar sobre 3 series de drama adolescente que me gustan un montón, son bien interesantes y quiero contarles todo sobre por qué deberían verlas si es que todavía no lo han hecho. No se vayan, quédense en este video. Y bueno, banda, antes de entrar a tema me gustaría muchísimo agradecerles a todos los que se han suscrito a este canal y siguen nuestros videos y también nuestros lives que estamos haciendo todos los miércoles y los sábados para mantenernos entretenidos en este tiempo en el que lo mejor es quedarse en casita para conservar la salud. Y ya saben, nos volveremos a ver, volveremos a compartir el cine, volveremos a compartir anime, volveremos a compartir eventos, pero mientras tanto, mientras no sea posible hacerlo de esa manera, quiero agradecerles muchísimo de verdad por seguirnos en este canal. Entrando a tema, quería yo platicar un poquito sobre dramas adolescentes que hay en el anime. Y es que esta inquietud mía, digamos, salió de algo que he venido diciendo durante mucho tiempo, que se convirtió ya incluso en una especie de meme y que básicamente tiene que ver con esta famosa frase que a mí me choca, de que Shinji no se sube al robot. O sea, maldito Shinji, me desespera, qué horror de protagonista, ¿por qué diablos no se sube al robot? Creo yo que esta desesperación tiene mucho que ver con algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, que es el anime shonen. Shonen significa joven, especialmente chicos o varones jóvenes, y quiere decir que todas las series, animes, mangas, etcétera, que se producen tienden a utilizar temas que se sabe o se entiende que son interesantes para ese público. A veces son en realidad comedias románticas o harems o cosas así, y cuando no se tratan de eso, se tratan de series que muchas veces tienen cuestiones como de aventura. Pensemos en Fullmetal Alchemist, en Hunter x Hunter, y obviamente los clásicos, ¿no? Dragon Ball, Naruto, Bleach, etc. Y básicamente los shonen tienden a hacer girar sus historias en torno a que este personaje principal alcance esa meta, ya sea convertirse en el rey de los piratas, convertirse en el mejor jugador de un deporte dado, convertirse, en fin, o sea. Entonces viene Evangelion, que no voy a hablar de ella en específico, pero quiero que sirva un poquito como introducción al tema. Y en esta se nos presentan todas las condiciones al principio de un shonen, en realidad: robots gigantes, monstruos, personajes femeninos atractivos y un protagonista que es un chico de 14 años, que básicamente entra perfectamente en el rango de la edad, que no abraza la oportunidad de convertirse en un héroe que salve al mundo inmediatamente, sino que lo primero que pasa es que se ve dominado por el miedo, por la angustia, por la necesidad de ser aprobado por los adultos, y eso resulta en una historia que a muchos desespera en primer lugar, porque dicen, ¿qué clase de héroe es este? Cuando hemos visto en otras series como Dragon Ball, por ejemplo, a un niño pequeño agarrarse a los trancazos con quien sea simplemente porque cree en algo y quiere llevarlo a cabo. Resulta que no todas las historias están hechas para que los chicos adolescentes se conviertan en héroes, y Evangelion, aunque a lo mejor al principio se presentaba como eso, resultó ser que no iba por ahí. Quiero hablarles de 3 series que tienen algunas de esas características y que a mí me parece que es muy importante o muy interesante rescatarlas. Vamos a la primera de ellas en un momento. La primera historia que quiero compartirles, que va un tanto en esta temática, es una de mis grandes favoritas de toda la historia. Estoy hablando de Sound Euphonium, o Hibike Euphonium, como se conoce en japonés, que está basado en estas novelas de Ayano Takeda. Aquí se las muestro, el ejemplar de la novela número 1 de Ayano Takeda. Esta historia, que muchos en su momento confundieron con un romance gay, digamos, entre las dos protagonistas, Kumiko y Reina, en realidad es una historia que va muy a otro lugar. La historia sigue a Kumiko Omae, una chica que va entrando a la preparatoria, y desde el principio ella misma nos va diciendo que en realidad escogió la preparatoria a la que va a ir porque no quería tener el contacto con sus antiguos compañeros de secundaria, en especial con una chica llamada Reina, con quien había tenido una situación sumamente incómoda hacia el final de su temporada en secundaria. Las dos formaban parte de la orquesta escolar y habían competido en estas, ya saben, en estas clásicas competencias que hay para definir quién es el equipo ganador, quién es el equipo más importante de Japón, y en este caso
caso, cuál es la orquesta que mejor se desempeña. Entonces Kumiko, que es una chica que en realidad tiende a dejarse llevar un poco como por la corriente, tiende a no querer entrar en conflictos con nadie y en general busca mantener un perfil más o menos bajo de las cosas, aceptó el eufonio como instrumento que iba a desempeñar en secundaria. Con ello llegó a competir con la orquesta de su escuela y tras un fracaso horrible y un comentario sumamente insensible de su parte en un momento dado, ella decide cortar toda relación con eso y entrar en una preparatoria buscando algo completamente diferente. Para su mala suerte, o buena desde cierto punto de vista, a esta misma preparatoria llegó justo la chica que estaba tratando de evitar, que era Reina Kosaka. Reina es una trompetista de gran talento y que de alguna manera todo el mundo esperaba que se fuera a una de las preparatorias de la zona que tienen muchísimo más prestigio, porque Reina sabía, de alguna manera se enteró, que un gran director de orquesta se iba a convertir en profesor de música en esta escuela y en el director de la orquesta escolar. Y como Reina quería trabajar con este personaje en particular, pues se fue a inscribir a esa escuela. Básicamente Kumiko llegó por accidente. Y las cosas la fueron empujando de tal manera que sin ella querer mucho en principio volver a integrarse en este mundo, termina enrolada en la orquesta de la escuela y sus experiencias a través de su nueva relación con Reina empiezan a cambiar muchísimo. Lo interesante de esta relación entre Kumiko y Reina, que es que mucha gente interpretó en su momento y hubo grandes debates en internet sobre si esto debía considerarse como una cosa yuri o algo así, es porque Kumiko de verdad admiraba a Reina, de verdad sentía que la chica era alguien especial en muchos sentidos, era una chica hermosa, muy madura para la edad que representaba y con un gran talento que sin duda le iba a llevar muy lejos, y Kumiko llevaba toda la vida sintiéndose una más del montón. Kumiko de alguna manera estaba enfilada a llevar una vida ordinaria por completo. Así que el vínculo que empieza a ser muy muy sólido y que es verdad, hay veces que toma tintes un poquito eróticos desde nuestro punto de vista, el vínculo que establece con Reina, algo que la motiva de alguna manera a darse cuenta de algo que durante mucho tiempo la propia Kumiko había tratado de reprimir, y es que muy en el fondo ella quería no ser la persona que sigue los pasos de su hermana mayor o que de alguna manera se conforma con lo que la sociedad, sus amigos, sus padres, etcétera, esperan de ella, sino que Kumiko quería ser alguien especial. Solo que es algo que ella misma se había negado para sí misma, que ella había reprimido en lo más hondo de su corazón, y el contacto con Reina la lleva a redescubrir ese aspecto de sí misma y a enfrentar la vida desde ese otro lugar, y que son sumamente comunes entre las personas que tienen intereses artísticos. Así, por supuesto que todo aquel que tiene intereses artísticos alberga un poquito el deseo de destacar, el deseo de brillar, el deseo de ser visto por los demás y de ser reconocido por su arte. El drama que se va desarrollando entre todos los personajes, especialmente con Kumiko y con todos los demás que vienen implicados, tiene muchísimo que ver con eso. Y si se dan cuenta, aunque está puesto en un lugar como una escuela, básicamente, y nos hace una referencia muy clara al momento de la adolescencia, en realidad es algo que importa no solo a esta edad, sino que en personas de distintos rangos de edad, en distintas profesiones, en distintos lugares de la vida pública y social, y se enfrentan, por supuesto, a muchísimas complicaciones en el proceso, desde las complicaciones internas, los frenos que se ponen a sí mismos y que les impiden avanzar o destacar o brillar, y también, por supuesto, las oposiciones que vienen de fuera y que se contradicen y que de alguna manera contradicen los objetivos, ¿no? Porque pues no todo mundo puede ser especial, no todo mundo puede brillar y no todo el mundo, sin duda, puede lograr lo que quiere en su vida, por más que lo deseen. Son muchísimos los elementos que están implicados en esta historia y que me parecen sumamente importantes. Vale la pena destacar y que creo que le dan mucha profundidad a esa historia. Vamos a la siguiente historia que les quiero compartir. En este caso se trata de otro drama adolescente que muchos ven un poquito como uno de estos clásicos romances harem, ¿no? Pero que creo yo que tiene elementos muy interesantes que van más allá. Se trata de My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Ahorita les cuento qué más. La siguiente historia de la que les quiero platicar un poquito es My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Aquí tengo el primer volumen de la novela ligera, que tiene en total 14
14 volúmenes. Ya finalizó. En cuanto al anime, estamos esperando su tercera temporada, que se iba a estrenar esta primavera, pero pues ya saben, el virus retrasó muchísimas cosas y se va a estrenar en la temporada de verano, por lo menos esa es la promesa. Esta historia, que también es bastante interesante y como les decía hace un rato, mucha gente la piensa un poquito más bien como suele pensar los animes harem, tan destinados a que sus lectores o su público de alguna manera se sienta identificado con el personaje masculino. En el caso de My Youth Romantic Comedy, es la historia de Hachiman Hikigaya, que es un chico que también entrando en la preparatoria se encuentra completamente traumatizado. Él era un chico que quería encajar, que quería formar parte de los demás, que quería tener muchos amigos y por supuesto vivir un romance adolescente como el que los que salen en las novelas, en las películas, pero pues no es un chico muy atractivo. El aura que emite tiende más bien como a alejar a las otras personas y todo el mundo piensa que sus hobbies y su conocimiento en general de las cosas es un poco raro. Entonces él entra a la preparatoria ya completamente amargado por esta situación y dispuesto a no dejarse seducir nuevamente por la fantasía de un romance adolescente. Para su mala suerte, o buena también, Hachiman sufre un accidente el primer día de la escuela. Es atropellado en el proceso de intentar salvarle la vida a un perrito que se escapó, que se le soltó la correa, y eso obliga a que él en realidad se integre a la escuela un poco después que la mayoría de sus compañeros. Así que la primera reflexión que Hachiman hace con respecto a su nueva vida escolar es que empieza con un problema de default. No solo su personalidad, que no es muy atractiva, ya le ponía frenos a una vida social muy interesante en la adolescencia, sino que el hecho de llegar tarde simplemente significaba que iba a llegar a un lugar en el que ya todo estaba hecho, los grupos sociales, los amigos, las parejitas incluso, ya todo iba a estar armado y él iba a ser un extraño siempre. Hachiman opta por hacer lo que cualquiera en su posición probablemente haría, sería que tratar de no destacar demasiado. La cuestión es que su profesora, que es una mujer muy sagaz, se da cuenta perfectamente de que esa no es su verdadera naturaleza y lo obliga a inscribirse en un club extraescolar, cosa que él por supuesto que detesta, pero siendo la maestra no puede negarse. Este club extraescolar es una cosa muy rara que no existe en realidad en ningún otro lugar y es el club de servicio y tiene un solo miembro, Yukino Yukinoshita. Esta chica que es sumamente atractiva y que por supuesto por su atractivo físico llama mucho la atención, comparte con él esto de que en realidad no encaja en ninguna parte de la sociedad. Ella porque pues tiene una manera muy filosa de decir las cosas y no parece estar decidida a conformarse con caerle bien a nadie. Entonces estos dos, que en realidad podría pensarse que tienen mucho en común, inician una relación que no es precisamente de amistad, tampoco es romántica de ninguna manera, sino que empiezan una relación de competencia. La profesora no solo los une en el club, sino que los obliga a competir entre ellos para ver quién puede hacer el mayor servicio a la comunidad a través del club. Ahora, este servicio a la comunidad no es recoger basura, ni mucho menos, sino atender solicitudes de otros estudiantes que pueden ser muy variadas. El primer caso que reciben es el de una chica justamente de la clase de Hachiman que se llama Yui, que quiere aprender a hacer galletas para regalarlas a alguien que a ella le importa, por supuesto. El problema es que Yui es un desastre. No sabe cocinar, todo lo que hace queda espantosamente hablando y Hachiman y Yukino tienen la primera oportunidad de competir. Esta competencia consiste en resolver el problema que les plantea Yui. Por supuesto que Yukino, que es muchísimo más metódica, decide que lo mejor es enseñarle a preparar unas galletas decentes. En cambio, Hachiman considera que si el punto importante de que Yui está buscando no es en realidad convertirse en una repostera, sino enviar un mensaje a una persona que le interesa, bastará en realidad con que lo intente y simplemente se las presente. Se ve un poco que los métodos de Yukino y de Hachiman no son para nada semejantes, pero la manera en la que Hachiman resuelve las cosas va de alguna manera profundizando porque va mucho más allá. Tiene la capacidad de darse cuenta cuáles son los verdaderos objetivos que persiguen detrás de aquellas cosas que a veces dicen que desean. Es decir, es capaz de leerlos un poquito más allá y de darse cuenta de qué es lo que están buscando. Lo interesante de esta historia es que Hachiman nunca se da cuenta de que él en realidad sigue siendo ese chico que desea amigos, que desea una vida romántica normal, que desea ser apreciado por otras personas y por esa razón, a medida que la historia va avanzando, él es incapaz de darse cuenta que tanto Yukino como Yui y como otros personajes que empiezan a girar a su
alrededor conforme van avanzando las cosas, también tienen sentimientos por él, y muchos de estos sentimientos son, sorpresa, positivos. Así que la historia de Hachiman en general es una historia en la que los tres personajes van a tener que ir superando traumas, situaciones traumáticas que los han ido deteniendo y que les han impedido en muchos casos relacionarse de manera saludable con su entorno. Así que no es una historia que esté tan perdida en realidad, y tampoco está tan alejada de lo que se vive mucho más allá de la adolescencia, y esa es una de las razones que me parece fundamentales como algo que vale muchísimo la pena recomendar. La tercera historia que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es una que vincula esto que les he estado diciendo con las otras dos. Es decir, que los dramas que son exclusivamente adolescentes pueden formar parte de la vida adulta. La siguiente historia se llama After the Rain. También tuvo un anime. Ahorita les cuento un poquito más. Y bueno, la última que quiero recomendarles, que como ya había dicho, es una historia que creo que enlaza muy bien los problemas de la adolescencia y que muchas veces vemos representados en personajes adolescentes. A veces tienen mucho más que ver también con situaciones que se pueden conectar con la vida adulta. Y en esta historia esto queda muy claro. En esta ocasión se trata de After the Rain o Koi wa Ameagari no Yoni. Aquí les tengo el ejemplar número 1 del manga de Jun Mayuzuki. Después tuvo un anime también que pueden ustedes ver en Amazon Prime Video por si les interesa profundizar un poco más en esto. La historia de After the Rain es la de Akira Tachibana, que es una chica de 17 años que solía ser muy buena en atletismo. Es decir, formaba parte del club de su escuela y realmente tenía capacidades de competencia. Pero una lesión la alejó de él. La cuestión es que ella ahora está trabajando como mesera de tiempo parcial en un family restaurant. La cuestión es que está enamorada de su jefe, que es un señor que ya tiene más de 40 años de edad y que pues en realidad desde el punto de vista de mucha gente no tiene nada de atractivo. Entonces el enamoramiento que tiene Akira con este personaje, que de alguna manera suena un poquito extraño, tiene mucho que ver con la propia experiencia de ella. Resulta que, como les decía, que sufrió una lesión, ella asiste a tratamiento a una clínica que está cerca de este restaurante. Entonces cuando le comunicaron que la lesión iba a tardar bastante en sanar, que pues por un momento, por un tiempo iba a tener que alejarse del atletismo, que era algo que a ella le daba mucho sentido de identidad, pues se siente muy triste, pues, y empieza a llover, así que ella se refugia en este restaurante. Y Kondo, que es el protagonista, el otro protagonista de esta historia, de alguna manera la nota triste. Aunque es su clienta, decide que pues, puede hacer algo para alegrarle la vida. Entonces le regala un café de su, pues, digamos, cortesía de la casa, y le hace un truco de magia que es como una pequeña tontería, digamos, ¿no? La cuestión es que esto alegra mucho a Akira, la hace sentirse acompañada, reconfortada un poquito. Eso motiva a que en cuanto tiene la oportunidad se meta a trabajar en este restaurante. Ella desarrolla un crush con este hombre, ¿no? A quien en realidad no conoce, pero que le proyecta muchísimas cosas, ¿no? Pues ella en un momento dado de su vida, que ella está acostumbrada a presentarse a sí misma como una persona fuerte que lo puede todo, de pronto en su momento de mayor fragilidad este señor supo tener un gesto de amabilidad con ella. La cosa es que a medida que vamos profundizando y conociendo más esta historia y que Akira va haciendo mucho más explícito su interés romántico en este hombre que le lleva muchos años de edad y que es una relación que de concretarse sería completamente inapropiada, vamos viendo que en realidad podría decirse que hay algo del destino, algo inconsciente que une a estos dos personajes, y es que obviamente en cuanto él empieza a saber cuáles son las intenciones de Akira y cuál es el tipo de relación que ella quiere tener con él, obviamente se siente un poco tentado, por supuesto, ¿no? Y no solo porque Akira es una chica muy atractiva, sino porque esto inmediatamente se conecta con una versión de él muy pasada, ¿no? Con una versión de él en la que él también era un joven que tenía sueños, que tenía esperanzas, y él en particular tiene no intereses deportivos como los de Akira, sino de intereses intelectuales. Él estudió literatura y quería ser escritor, y de hecho uno de sus amigos muy cercanos se convirtió en un escritor de renombre. Entonces él resiente un poco que su vida se haya ido por un camino completamente diferente y se había adaptado a la nueva vida que le tocaba. Entonces el encuentro con Akira lo hace revivir ese pasado, lo hace revivir esa historia, que su vida se revitaliza de alguna manera. Así que el vínculo que establecen estos dos también se hace desde la fractura, desde que los dos están en una posición muy semejante de la vida, aunque en una distancia de años muy significativa, lo cual hace que de alguna manera los dos se entiendan bien
de alguna manera puedan comunicarse en un nivel que va un poquito más allá de todo y que aunque no resulta en realidad una cuestión romántica como tal, sí es una relación que permite que los dos crezcan y que los dos superen un conflicto. Quiero enfatizar esto. El conflicto de Akira puede parecer muy adolescente, pero el hecho de que él se refleje en ella representa muy claramente que arrastramos como adultos muchas de esas insuficiencias, muchas de esas situaciones traumáticas y las convertimos luego en cosas que, aunque conservamos de manera muy inconsciente, sí nos limitan y hacen que nuestra vida se amargue. Así que una relación como esta, que quiso ser romántica pero terminó siendo de amistad y tiene un final que es maravilloso, pueden verla en el anime, termina significando algo mucho más importante. Por eso creo que aunque a veces vemos estas historias de adolescentes como algo que tal vez no sea tan importante o tan relevante si no hay golpes o grandes revelaciones de la vida, sí puede haber cosas muy interesantes que se esconden en ellas. Así que yo invito a que le den una oportunidad y que me platiquen en los comentarios de este video cuáles son las que a ustedes más les han llamado la atención o más les interesan. Hay muchísimas, aquí solo quise hablar de 3, pero podemos hablar de muchísimas otras que tienen estas características y que de alguna manera han sabido conmovernos en distintos momentos de nuestra vida. Yo soy Fruit Chicken y no olviden que pues, si les gustó este video, pues, suscríbanse, denle like, ya saben, y recomiéndenlo, y no se pierdan nuestros lives que tenemos todos los miércoles y los sábados mientras dure esto de la cuarentena a las 8:30 de la noche. Bye.